Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Esta noche hablaremos de una propuesta que ha generado interés y también preguntas en la comunidad científica. Una investigación que plantea un mecanismo de vacunación natural, pasiva y biológica por vía atmosférica, asegurando la destrucción e inactivación de microorganismos patógenos responsables de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el COVID-19 y la malaria. Para entender mejor esta propuesta, nos acompaña el doctor Carlos Arturo Velázquez, egresado de la Universidad de Caldas en 1977, con una vasta experiencia, sobre todo cuando estuvo más de 10 años en Francia. Allí nos trajo pues toda una experiencia dentro de la medicina, no solamente alopática, sino también la medicina alternativa. Doctor Velázquez, para comenzar, explíquenos en qué consiste exactamente eso de una vacunación atmosférica. La vacunación atmosférica pasiva natural, no tóxica, consiste en llevar a la atmósfera un producto que tenga las características iguales a la fisiología del cuerpo humano, como son la hidrólisis lipídica y la hidrólisis proteica. Casi siempre todos los microorganismos que están en la atmósfera tienen una composición citoplasmática, una membrana citoplasmática con una composición lipídica o proteica o solamente lipídica, o varias partes de la membrana tienen composición proteica y protección lipídica. O sea, siempre la misma composición y composición también de polisacáridos. Entonces, buscar cómo destruir estas membranas para inactivar el microorganismo fue fundamental. El cuerpo humano las tiene. Entonces, tratamos de buscar en el cuerpo humano la misma composición que tenía para destruir esas membranas y para hacer estos microorganismos activos y para que el cuerpo humano viva en equilibrio con la atmósfera y con el resto de la naturaleza. El cuerpo humano la perdió por la deficiencia de su oxígeno y la sobrecarga energética que estamos teniendo. Entonces, el compromiso con la atmósfera, con los microorganismos y con la naturaleza se perdió. El cuerpo humano perdió esa batalla. Entonces, ¿qué pensé yo? Pues entonces démosle esa capacidad que tenía el cuerpo humano de defenderse destruyendo esos microorganismos y que esos microorganismos, esas partículas entraran al cuerpo humano y producieran anticuerpos que ayudaran a defenderse. De ahí apareció lo que era la hidrólisis lipídica y la hidrólisis proteica, que existe en el cuerpo humano y que el cuerpo humano la utilizaba con una capacidad de oxigenación del 100% y lo mismo una capacidad equilibrada de energía. Se citan, doctor, algunos componentes como el ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido acético y enzimas como pexina, amilasa y lipasa. Exactamente, la composición de catalizadores ácidos y de catalizadores proteicos para destruir estas membranas y hacer inactivo el microorganismo que puede atacar al hombre y así darle al hombre una capacidad de poder sobrevivir, porque el hombre perdió esa capacidad. Miren lo que pasó en la pandemia con el COVID-19. El hombre no fue capaz de defenderse. Y aparecimos nosotros en esa época y dijimos que lo podíamos destruir el COVID-19 y ayudar al cuerpo humano. Aunque pocos nos creyeron, pero los que nos creyeron se salvaron todos. ¿Sí? Estos mecanismos, doctor, como de estas patologías, como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, el COVID, ¿cómo puede
un solo producto actuar eficazmente contra agentes tan diversos? Porque las membranas citoplasmáticas de todos estos microorganismos tienen esos componentes. Tienen cadenas grasas, cadenas proteicas o cadenas de polisacáridos. Y esa membrana envuelve el microorganismo. Ahí venía mi razonamiento. Pues, si inactivamos el microorganismo con los mismos productos que tiene el cuerpo humano, que producen hidrólisis proteica, hidrólisis lipídica, el microorganismo ya no queda expuesto con esa categoría tan alta para producir enfermedades, sino que ya se desactivaba y ya no podía producir la replicación dentro del cuerpo humano, porque él se replica dentro del cuerpo humano. Y al replicarse, ¿qué pasó? El cuerpo humano no tenía las capacidades para sobrevivir y moría. Ahí dije yo, no, pues ayudémosle porque tenemos que hacerlo al cuerpo humano, dándole esa capacidad que tenía antes y que aún la puede tener, pero un poco con tanta vitalidad como antes. Cuando usted habla de inmunizar, ¿qué significa exactamente desde el punto de vista biológico? Utilizar el sistema inmune para que forme anticuerpos y detenga esa duplicación, revitalización del microorganismo dentro del cuerpo humano. ¿Y cómo lo hace uno? Pues a través de la destrucción del mismo microorganismo en el aire, en la atmósfera o dentro del cuerpo humano, con las mismas capacidades que tiene el cuerpo humano, pero ya en un producto que le ayude al mismo organismo a defenderse y hacer un proceso inmunológico completo. ¿De qué manera se ingresa la vacuna al cuerpo y por qué esa vía es importante? Bueno, ¿qué hacemos? Al depositar estas reacciones dentro de la atmósfera, los microorganismos que hay en la atmósfera sufren esa acción. Entonces la membrana de ellos revienta y el microorganismo ya en el aire o en la atmósfera queda incompleto. Y todas las partículas entran al cuerpo humano. Son antígenos. Ahí ya producimos el antígeno, que realmente es más natural y es más pasivo y no es tóxico. Es una fórmula natural de inmunizar el cuerpo humano sin cambiar ninguna estructura, sino destruyendo la membrana y que las partículas del virus entren al cuerpo humano. ¿Y qué hacemos si hay vectores? Si hay vectores como los mosquitos o los mismos animales, al introducir en la atmósfera, porque una de las cualidades de las funciones principales es la respiración. Y esas partículas, al destruir el virus, directamente sobre el virus o el microorganismo, sobre él se producen partículas. O dentro del mosquito, entra el producto en el mosquito, destruye dentro del mosquito el microorganismo y el mosquito al picar ya no produce la enfermedad, ya introduce un antígeno. O sea, volvemos el mosquito ya un productor de salud y preventivo. Una vez dentro del organismo, ¿qué sucede primero? ¿Qué células reaccionan inicialmente? El sistema inmunológico. Ajá. ¿Sí? Son los leucocitos, los linfocitos, producen linfoquinas, ¿sí? Y hay una estimulación directamente sobre el sistema inmune y la médula ósea. Podríamos decir que el cuerpo descompone la sustancia para luego generar la defensa. No, ya el producto que introducimos en la atmósfera o dentro del cuerpo humano ya destruyó el microorganismo. Ya dentro del organismo o ya en la atmósfera donde introducimos las dos reacciones, ya no hay el microorganismo completo. Ya el microorganismo está desactivado totalmente y todas las partículas entran al cuerpo humano y ante el sistema sangre, sistema inmunológico, produce el anticuerpo. Es un anticuerpo que puede producir inmediato o en 10, 15 días, 2, 3 meses. Para quienes no manejamos, para bloquear la enfermedad. Para quienes no manejamos mucho ese lenguaje, doctor,
de una manera así como muy simple, de qué manera se logra convertir como un agente patógeno en un elemento que en lugar de enfermar proteja. Desactivándolo. Sí, quitándole la capacidad anatómica y física y química. Al quitarle la membrana citoplasmática, queda totalmente destruido el microorganismo y solamente quedan partículas. Todas las partículas producen una reacción dentro del organismo que es formar anticuerpos. Usted habla mucho. Se forman antígenos. Usted habla que mucho. Es lo que se hace en la vacuna tradicional, pero ahí ya la hacen con productos sintéticos. No, aquí utilizamos productos del cuerpo humano para destruir el microorganismo, que es la hidrólisis lipídica, hidrólisis proteica. ¿Sí? Utilizamos enzimas que tienen la saliva, como es la amilasa, y enzimas que tiene el estómago, como la pepsina y la lipasa. Y al utilizarlo entre el microorganismo, totalmente destruye. ¿Qué sucede? Quedan expuestas todas esas partículas como antígenos. Jesús. Ahora, ¿por dónde penetran? Penetran por ojos, vía respiratoria, piel, cuero cabelludo. ¿Sí? ¿Qué sucede, doctor? Sí es destruido en la atmósfera, pero se puede destruir también dentro del cuerpo humano, dentro del mosquito también. ¿Qué sucede si una persona no se inmuniza? ¿Cómo responde su cuerpo ante un ataque real de un virus o una bacteria? No, la defensa mayor es el sistema inmune. Es lo más bonito que tiene el cuerpo humano, es lo que llamamos milagro, que a veces nadie puede explicar. Este señor, ¿por qué se curó? ¿Qué milagro? No, milagros no existen. Existe esa capacidad que le dio ese ingeniero al cuerpo humano para producir una defensa o una rehabilitación de tejidos a través del sistema inmune. Que el sistema inmune es todo. El sistema inmune destruye, pero también rehabilita. Como también puede destruir si usted lo maneja mal, utilizando productos químicos. Yo lo invito en la atmósfera, utilizando productos químicos dentro del cuerpo humano. Yo lo invito, doctor, para que vamos a un pequeño receso y regresemos con esta entrevista tan importante y tan interesante sobre cómo podemos lograr inmunizar el cuerpo a través de los mismos elementos que tiene nuestro organismo. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Doctor Carlos Arturo, toda esta propuesta que usted tiene, pues, de alguna manera puede chocar contra toda esta medicina alopática tradicional. ¿Por qué a veces hay tanto rechazo a este tipo de experiencias científicas como la suya? No, mire, yo creo que no es de rechazar, es de pensar. Lo más perfecto que hay es la naturaleza y el cuerpo humano. Y tan perfecto, todo, que el hombre podía destruir y podía rehabilitar. Pero ¿qué pasó? El hombre dañó la naturaleza y dañó la tierra. La tierra ya no tiene los mismos componentes que tenía antes. El oxígeno se bloqueó, estamos llenos de carros, de motos, ¿sí? O sea, el organismo está muy tóxico. Nuestra medicina, que empezó hace más o menos 100 años, pues se elaboró para tratar de quitar síntomas, pero no cura. O sea, no hay curaciones, porque no buscamos las causas de las enfermedades. Siempre es tratar de quitar los síntomas para que el paciente viva una vida normal, sin equilibrio, pero siempre está la patología adentro.
Usted usa mucho la palabra equilibrio. Equilibrio, sí, equilibremos. O sea, vivir en una igualdad con la naturaleza y con nuestros mismos, sí, nuestros mismos sistemas. Pero ese desequilibrio no solamente está en la naturaleza, sino por ejemplo también en lo que los seres humanos tomamos para alimentarnos. Exactamente. Nuestra alimentación cambió. Ya tenemos productos transgénicos. Y nuestros productos están llenos de metales pesados, de fungicidas. La papa, la yuca, la racacha, la zanahoria, la cebolla están llenas de arsénico. De todo lo que utilizamos para fumigar está en la tierra y eso lo absorbe eso. Por eso hay que hervir y botar el primer hervor, porque eso está lleno de tóxicos, las carnes, todo. Está lleno de fungicidas y material químico, cuando realmente lo que había que era oxígeno y calidad de energía. Y cuando todos esos químicos entran al organismo, ¿qué reacción tiene el organismo? Casi todos los metales pesados tienen valencia química 2, 3 y 5. Con la valencia 2 ellos compiten con el oxígeno. Y cuando la temperatura se eleva por encima de 15 grados, todos estos metales pesados que encontramos, puede ser en el humo de los carros, en el humo de las motos, o en el gas de cocina, que también es otro combustible, o en todos estos productos que utilizamos para lavar los baños, como el límpido, los clorados, se elevan en la atmósfera y nosotros los respiramos. Como tienen valencia 2, ellos llegan a la sangre y pasan a los tejidos. Por ser más pesados, desalojan al oxígeno que es ligero y volátil. Y se quedan dentro de los tejidos estos metales pesados, como el cloro, el plomo, el mercurio, el cromo, el cadmio, el arsénico, el antimonio. Todo eso está en la estructura de la Tierra y en la estructura de los carros y de las motos y de todas estas máquinas. Y con esa temperatura se vuelven volátiles. Se pueden combinar con el oxígeno o entrar directamente a nuestro cuerpo. Y se meten a los tejidos, porque si los buscamos en la sangre, ellos pueden aparecer periódicamente, pero no, van a los tejidos. ¿Quiénes son los que funcionan? Los tejidos. La sangre es solamente un comunicador, lleva y trae, y tal vez tendrá un depósito de 24 horas, pero los que realmente reciben este influjo son los tejidos, los sistemas. Entonces, encontramos todo esto dentro de los tejidos, dentro de los sistemas, dentro de las vísceras. Los encontramos todos estos tóxicos como el cloro, el plomo, el mercurio, ¿sí? ¿Y dónde están? En la atmósfera, en nuestras comidas, llenos, estamos llenos de metales pesados. Extrajimos el petróleo y llenamos la atmósfera de metales pesados y seguimos fumigando con límpido, cloro, Baygon, Ray, que Baygon tiene talio, es un talio que lo bloquea el sistema inmune, el sistema nervioso central y produce cáncer de hígado. Casi todos estos metales pesados y todos estos minerales que extrajimos de la naturaleza, de la tierra, producen alteraciones en nuestro cuerpo. Hay, dentro de los sistemas, existen unos niveles para mantener metales y para mantener oligoelementos en nuestro cuerpo. Usted no puede disparar la cantidad en sus tejidos por los límites normales, porque producen alteraciones y se produce una hipoxia tisular. Es tisular, no en sangre. Tisular, porque es que los tejidos son los que nos hacen vitales para convivir. Entonces hay que proteger los tejidos. Y hay otra realidad que altera también mucho el sistema, indudablemente, es permitirle al organismo introducir en él todas estas sustancias que hay de adicción, por ejemplo, en nuestros jóvenes. ¿Qué reacción tiene el organismo y sobre todo el cerebro cuando una persona ingiere cocaína o marihuana o todas estas adicciones? Son los cambios de pH y los cambios de temperatura. Casi todas estas sustancias se utilizan con una temperatura alta. La temperatura del cuerpo es 37.2 grados, usted no la puede elevar, ni puede cambiar el pH. Cuando se altera el pH y la temperatura, todos estos productos entran al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica y producen una inflamación total de
todo el contenido cerebral, disparando deseo hacia ansiedad, produciendo una hiperactividad total de todas las funciones del cerebro. Y eleva la Y temperatura. pierde la identidad humana ya. Usted no ama, ya usted odia. Para usted es indiferente comer, que ¿sí? Lo más llamativo es la disparada de la ansiedad hacia el producto que produjo un receptor. ¿Sí? Y eso indudablemente lleva a perder como no solamente la identidad humana, sino que las personas quedan totalmente como amarradas ante esos productos. Exactamente. Que por más buena voluntad que tengan, el cerebro ya les empieza a exigir. Se pierde la voluntad, se pierde la identidad humana, que la identidad humana es con deseo y voluntad, ¿sí? Y se pierden todos los sentimientos, ¿sí? Y se pierde hasta el aprecio por los alimentos, por todo, ¿no? Lo que usted ofrece puede permitir que estas personas que han caído en adicciones o los que de alguna manera pues están Sí, contaminados por la atmósfera. Sí, exactamente. Yo hice un trabajo más o menos, 30 años llevo investigando sobre todo las adicciones. Y hay 3 parámetros. El parámetro embriológico, como el papá y la mamá, cuando tienen una fecundación en mala calidad de salud, pueden conllevar a un deterioro del embrión. Y el embrión cuando nace ya con una hiperactividad y un deterioro del sistema nervioso central, que puede llevar a toxicomanía. Pero eso viene desde el embrión. Estamos fecundando la raza humana con papá y mamá desequilibrados. El papá y la mamá tienen que estar en estado de equilibrio para poder tener un embrión. Porque no todo lo que lleve el cuerpo humano del papá y de la mamá va informado en el embrión, así sea la invasión de metales pesados. Un padre con hígado graso, una mamá o un papá con un desequilibrio del sistema nervioso central producido por prótesis, los tintes de cabello. Los tintes de cabello son un veneno. Y todas esas prótesis que se utilizan para el cuerpo humano, los tatuajes son venenos. Eso llevan metales pesados. Llevan unos metales pesados que bloquean el oxígeno en los sistemas. Y cada metal pesado se va a un sistema y bloquea el oxígeno. Si usted se tapa la nariz 10 minutos, ¿qué le pasa? Se muere. Ahora el oxígeno se va perdiendo lentamente. Y cada vez que baje el oxígeno, el primer daño que produce es un daño en el sistema nervioso central. Por eso hay tantos suicidios. Es por un declive del oxígeno. Y cuando viene un problema, el sistema de depresión y de angustia es más grande que cuando usted tiene su oxígeno normal. Pero el oxígeno se mide en los tejidos, midiendo la cantidad de metales pesados que usted tiene en los tejidos. ¿Cómo lograr nuevamente un equilibrio, doctor, según sus estudios? Primero hay que mirar el ambiente del paciente. ¿Dónde vive? Si vive en casa o apartamento. Las casas tenían patios y árboles. Los apartamentos son cajones cerrados. Si usan gas de cocina. Si tienen extractor. Porque quien no tenga un extractor se traga todo el gas quemado y todo lo que bota a la olla. Entonces, tiene una sobrealimentación y una sobrecarga de metales pesados de un combustible que llama gas, que es un producto petrolado. Segundo, usa Baygon, Ray, todos estos productos que sirven para destruir los mosquitos y todo lo que son cucarachas, todos esos parásitos del aire. Eso no se debe usar, porque también entra al cuerpo humano y deteriora. Nos bloquea también el oxígeno. Y el límpido, que es el peor enemigo que tiene la sociedad. Todo el mundo usa límpido para limpiar los baños. Hitler mataba con límpido, cerraba a los judíos 48 horas con canastadas de límpido y amanecían muertos a las 48 horas. Era un arma de guerra el límpido. Lo utilizaban desde los aviones para matar soldados. Y ahora lo venden en los supermercados y eso tiene una cruz y una calavera y dice peligro de muerte y lo venden. Y los sistemas de salud y de salubridad lo dejan vender. El Baygon dice peligro de muerte, fuera al alcance de los niños.
lo mismo el RAE, y lo venden. Parece normal, y entonces la salud se vuelve más cara. Doctor, muchísimas gracias. Si hacemos eso, no utilicemos productos químicos, no gas de cocina, utilicemos la electricidad o el sol. No utilicemos productos clorados, nada que tenga valencia 2, 3 y 5. Pero eso hay que explicarle a la gente, como hago yo en mis consultas. No se ponga prótesis, no use todas esas pinturas que se echan en la piel, eso es tóxico. Un día visto un cuerpo humano que nazca con tatuajes. Eso es de los animales, los tigres, los leones tienen colores, pero eso se lo dio el ingeniero que hizo este mundo. Doctor Carlos Todo Arturo, eso cambió nuestra fisiología. sabemos que pues, hay mucho que hablar, pero... Y entonces viene la ciencia médica, es mi concepto. Y a veces la medicina agrava más las enfermedades. Por ejemplo, una vacuna no puede llevar productos sintéticos. Yo le agradezco, doctor, que nos haya acompañado y tengo que volverlo a invitar al programa para que hablemos de todos estos temas. Dios lo bendiga. Gracias. Agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, invitarlos mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.